y Eliseo. Había una escuela de los profetas en Jericó. Y por supuesto Jesús fue a Jericó muchas veces. Por un tiempo el Estado de Palestina tuvo su capital en Jericó. Yasser Arafat vivía en Jericó. Después la capital se trasladó a Ramala. Pero con esto quiero decir que después de muchos años, todavía Jericó sigue siendo una ciudad muy importante. Jericó llegó a ser una ciudad muy rica porque estaba en el cruce de dos caminos. Había un camino, el camino real, que iba desde Egipto en el sur hasta Damasco en el norte. Y el camino real pasaba todo a la orilla del río Jordán y pasaba por Jericó. Había otro camino, un camino que iba de este a oeste y también pasaba por Jericó. Y Jericó estaba en el cruce de estos dos caminos. Los que iban de Jerusalén hacia Babilonia, hacia el este, tenían que pasar por Jericó. Pero había una diferencia. Porque Jerusalén estaba alto en la montaña, a unos 800 metros por encima del nivel del mar, en una zona más fresca, indudablemente más fresca. Por supuesto, las dos ciudades existen hoy. Jerusalén en la montaña, Jericó en el valle. Jerusalén está a unos 35 kilómetros, un poco más de 20 millas de Jericó. Hoy, 22, 23 millas las hacemos en un ratito de carro, pero en esos días había que caminar. Y para caminar 25 millas había que caminar todo un día. El problema era que el camino entre Jerusalén y Jericó en el valle no era un camino seguro. ¿Recuerdan la historia del buen samaritano? Dice que un hombre descendía de Jerusalén rumbo a Jericó. Descendía de Jerusalén, bajaba del cerro, caminando esas 20 y algo de millas hacia Jericó, cuando fue atacado por ladrones. Había una banda de ladrones en el camino entre Jerusalén y Jericó. Capítulo 10, Marcos 10, versículo 46. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, Jesús y sus discípulos, junto con una gran multitud, se encontraron con Bartimeo el ciego, el hijo de Timeo, que estaba sentado junto al camino mendigando. Aquí encontramos ahora algunos detalles adicionales. Jesús había pasado el fin de semana en casa de Mateo. No en casa, el otro, Zaqueo, el otro publicano. ¿Recuerdan? Jesús había encontrado a Zaqueo trepado arriba de un árbol, de un sicómoro. Esa historia ocurrió un viernes. Esta historia ocurrió un domingo. Y yo sé exactamente la fecha. Porque al terminar la historia, al comenzar el capítulo 11, cuenta cómo después de
salir de Jericó, subieron el cerro y se acercaban ahora a Jerusalén. Y ustedes encuentran ahora la historia de la entrada triunfal en Jerusalén. Como al entrar en Jerusalén, la gente lo recibió con palmas y flores, y cantaban y gritaban, recibiendo a Jesús como rey. Pero ustedes se acuerdan cómo a lo suyo vino, y los suyos finalmente lo rechazaron, no lo recibieron. No lo dejaron entrar al templo de Jerusalén para ser coronado rey. Y esta historia ocurrió en lo que hoy es conocido como el Domingo de Ramos. Ese domingo temprano a la mañana Jesús salió de Jerusalén, salió de Jericó, rumbo a Jerusalén, caminó todo el día y llegó el domingo a la tarde a Jerusalén. Así que esta historia ocurrió 5 días antes de que mataran a Jesús en la cruz. 5 días antes de que Jesús muriera en la cruz. Esta historia ocurrió la última vez que Jesús visitó la ciudad de Jericó. Era la última visita que Jesús hizo a esta ciudad. Salían de Jericó. Y entonces fue que a la puerta de Jericó Jesús se encontró con Bartimeo. Jesús salía de Jericó con sus discípulos y una gran multitud. ¿Por qué una gran multitud? Hay varias razones. En primer lugar, por la banda de ladrones. Era muy peligroso que un hombre viajara solo. Así que en la puerta de la ciudad, los que iban a viajar esperaban. Y cuando se juntaban unos cuantos, entonces ahora viajaban en grupo, trepando el cerro para no viajar solos, porque viajar solo era muy peligroso. Segundo, siempre había gente que acompañaba a Jesús. Curiosos, ustedes saben, gente que seguía a Jesús por los panes, por los peces, por un milagrito, por las razones que sean. Gente que quería conocer más, seguían a Jesús. Tercero, había mucha gente que estaba viajando a Jericó porque el próximo fin de semana era la Pascua. Así que había muchos peregrinos que querían pasar la fiesta de la Pascua en el templo, en la ciudad de Jerusalén. Así que ese domingo muchos peregrinos estaban viajando a Jerusalén. Así que cuando se juntó la multitud, salían de Jericó. Y se encontraron ahora con Bartimeo. No conocemos mucho acerca de este hombre. Conocemos algunas cosas. En primer lugar, su nombre nos dice algo. Bartimeo es un patronímico. Los patronímicos son nombres que nos dicen algo de la familia. Por lo menos, quién fue el padre. Por ejemplo, el apellido Martínez es un patronímico. Nos dice que el papá se llamaba Martín. Martínez significa hijo de Martín, en español antiguo. Rodríguez, ¿hijo de quién? Álvarez, ¿hijo de quién? De Álvaro. Fernández, hijo de Fernando. Y así. En inglés también hay patronímicos. Robertson, ¿hijo de quién? Richardson, hijo de Ricardo. Albertson, Erickson, aún Edison, el inventor, el hijo de Eduardito, de Eddie. Edison.
En los países nórdicos de Europa, la terminación es sen, Petersen, Christiansen. Son patronímicos. En Rusia también tienen patronímico, nada más que la palabra para hijo es vich. Petrovich, ¿hijo de quién? De Pedro. Davidovich,